Hola y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a desarrollar el ejercicio 6.9 de mecánica vectorial para ingenieros estática del libro de Beer Johnston. El ejercicio es un ejercicio relacionado con el tema de armaduras que establece lo siguiente: determinar las fuerzas en cada elemento de la armadura Pratt mostrada y especificar si el elemento trabaja a tensión o compresión. Y tenemos el diagrama de la armadura a continuación. Lo primero que se debe hacer es generar el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, vamos a colocar la armadura considerando que en el apoyo A tenemos un perno y en el apoyo H tenemos un patín. Es decir, en el perno tendríamos dos reacciones, una reacción horizontal y una reacción vertical, y en el apoyo simple tendremos una reacción vertical que hemos denominado B subíndice Y. El primer paso consiste en determinar las fuerzas externas, es decir, la magnitud de las tres reacciones que se han colocado en la armadura, para lo cual tenemos disponibles tres ecuaciones. La primera que podemos utilizar es la suma de fuerzas en X igual a 0. La única fuerza que participa en X de todas las fuerzas que se están presentando con color azul es AX, es decir que AX es igual a 0 porque la suma de todas las fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la magnitud de AX es 0. El siguiente paso que podemos seguir es hacer una suma de momentos en el punto A igual a 0 para determinar la magnitud de B subíndice Y. Recordemos que toda fuerza cuya línea de acción pasa por el punto donde se está considerando una suma de momentos no participará, ya que no ejerce un efecto de giro sobre la estructura. Entonces, la suma de momentos en A igual a 0 tendríamos que esta fuerza de 5.7 kN no participará porque su línea de acción o la fuerza pasa por el punto A, igual que AX y AY. Entonces, la primera fuerza que realmente participará en esa suma de momentos es 10.5 kN. Y esta fuerza generará un momento al ser multiplicada por la distancia perpendicular desde la fuerza hasta el punto donde estamos aplicando momentos, es decir, 3.8 metros. 10.5 por 3.8 metros. Ahora, el menos se ha colocado porque en esta suma de momentos se está considerando un sentido contrario a las manecillas del reloj como positivo. Es decir, en el caso de la fuerza de 10.5 generaría un efecto de giro en sentido de las manecillas del reloj con respecto al punto A. Por eso es negativo. Al igual que el 9.6 kN genera un efecto negativo de giro de 9.6 por la distancia desde la fuerza hasta el punto A, que serían 3.8 más 3.2 metros, es decir, 7 metros. Lo mismo para la fuerza de 10.5 por 10.2 metros desde aquí hasta el punto A. La fuerza de 5.7 por toda la longitud de la armadura, que serían los 14 metros. Y finalmente la magnitud de BY por los 14 metros. Y es positivo porque generaría un efecto de giro en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y todos esos efectos deben de ser igual a 0 para que la estructura no gire. Despejando BY, tendremos que la magnitud de esa fuerza es de 21 kN y está actuando hacia arriba. Debido a que el resultado que obtuvimos es positivo, esto implica que se ha planteado la fuerza en el sentido correcto, hacia arriba. Y finalmente tendremos una suma de fuerzas en Y igual a 0 para encontrar la magnitud de AY, que básicamente tendríamos todas estas fuerzas arriba de la armadura con signo negativo porque actúan hacia abajo, más AY, más el valor de BY que hemos encontrado, que es de 21 kN. Y despejamos a Y, lo cual nos genera también un resultado de 21 kN. Con eso tenemos las fuerzas externas. Vamos a trabajar ahora las fuerzas internas. Para eso necesitamos elegir un nodo de la armadura, debido a que vamos a trabajar con el método de nodos en este caso, que contenga máximo dos elementos, o que tenga dos elementos conectados que no sepamos su magnitud. Si analizamos la armadura,
el punto más sencillo para comenzar sería el punto A. Tenemos dos elementos, AB y AC, que no conocemos su magnitud. Entonces vamos a empezar a trabajar con ese nodo. Aquí está el nodo A con su diagrama de cuerpo libre, que constituido por el nodo A, la fuerza de 5.7 kN que está actuando, la de 21 que va hacia arriba, AX no se ha colocado porque valía 0, y las dos fuerzas AB y AC. Se han planteado en ese sentido para comenzar el análisis. Y para trabajar necesitaremos calcular el ángulo que forma AB con respecto ya sea a la horizontal o la vertical. En este caso se ha considerado la horizontal. Ese ángulo alfa sería igual a tangente inversa de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí tenemos un triángulo, y para calcular este ángulo tendríamos entonces cateto opuesto, que son 2.4 metros, la altura del triángulo, entre la base del triángulo, que son 7 metros. Hemos encontrado el ángulo. Para los nodos tenemos dos ecuaciones, suma de fuerzas en Y igual a 0 y suma de fuerzas en X igual a 0. Suma de fuerzas en Y igual a 0, ¿quién participaría? Los 5.7 kN negativos, porque se ha planteado en el sentido de la fuerza hacia abajo, más 21 kN que van hacia arriba, menos AB, pero necesitamos únicamente la componente vertical de AB, para lo cual se multiplica por el seno de este ángulo, el cateto opuesto, y eso es igual a 0. De ahí podremos despejar AB. Salió positivo el resultado. Eso quiere decir que la fuerza, como se planteó, así, entrando al elemento o al nodo, es correcto. Y debido a que la fuerza está entrando al elemento o al nodo, está trabajando a compresión. Entonces AB es una fuerza de 47.186 kN a compresión. Y la suma de fuerzas en X igual a 0, tendremos AB por el coseno del ángulo, la componente horizontal, más AC, porque está avanzando en sentido derecho o positivo. AB ya sabemos cuánto vale, aquí está, vamos a sustituir y entonces despejaremos AC. AC sería igual a AB por el coseno de 18.92, o sea 47.186 por el coseno de 18.92, que nos genera un valor de 44.63 kN. Como es positivo también, eso quiere decir que se ha planteado la fuerza AC en sentido correcto. Como está saliendo del nodo, trabaja a tensión. Y con eso entonces se ha marcado con rojo los dos elementos que ya conocemos dentro de la armadura. Y aquí está el resumen de esos dos elementos. AB tiene esa magnitud a compresión y AC tiene esa magnitud a tensión. Como ya tenemos estos dos elementos, vamos a pasar a otro nodo para seguir trabajando, recordando que es un nodo que tenga máximo dos incógnitas. Vamos a elegir el nodo B. Aquí se ha planteado el nodo B, tiene la fuerza de 10.5 kN actuando sobre él, tiene el elemento AB que se ha colocado aquí, tenemos el elemento BD conectado del otro lado y tenemos el elemento BC. Del ejercicio anterior hemos encontrado que AB trabaja a compresión, por lo tanto en el nodo B también la fuerza debe estar colocándose entrando el elemento para representar compresión. Y las otras dos fuerzas se han colocado de esta manera para comenzar el análisis. Ahora vamos a calcular suma de fuerzas en X igual a 0, para lo cual consideremos lo siguiente. Si el ángulo que se encontraba aquí es de 18.92 con respecto a la horizontal y esta línea se extiende hasta este punto, podemos considerar entonces que el ángulo que forma BD con respecto a la horizontal es el mismo que el que forma AB con respecto a la horizontal, es decir, los 18.92. Y por lo tanto esta fuerza también tiene 18.92 porque estos dos ángulos son iguales. Es una línea que forma dos ángulos iguales.
Vamos a trabajar entonces con la suma de fuerzas en X igual a 0. Participan los 47.186 kN a compresión, que se coloca positivo porque está avanzando hacia la derecha, pero multiplicado por el coseno del ángulo para tener la componente horizontal. Coseno del ángulo menos BD, porque está avanzando hacia la izquierda, por el coseno del mismo ángulo. Eso quiere decir que BD tiene la misma magnitud que AB, 47.186 kN, y es positivo, por lo tanto BD sí está trabajando a compresión. Y en la suma de fuerzas en Y igual a 0 tendremos los 10.5 kN negativo, más BC, que va hacia arriba, por lo tanto es positivo, más 47.186 seno del ángulo, menos BD, que son también 47.186, pero es negativo porque va hacia abajo, por el seno del ángulo. Y de aquí despejamos BC, que nos genera un resultado de 10.5 kN. Por lo tanto, eso quiere decir que BD son 47.186 kN a compresión y BC son 10.5 kN a compresión también. Aquí está el resumen del cálculo y marcamos con rojo los dos nuevos elementos que hemos encontrado. Vamos a pasarnos ahora al nodo C que tenemos aquí. ¿Quiénes están conectados a él? Está conectado a C, que ya conocíamos que trabaja tensión, por lo tanto se coloca saliendo del nodo. BC, que trabaja compresión, aquí está, entonces entra el nodo. Y CD y CE se colocan de esta manera para comenzar el análisis. Necesitamos también este ángulo para encontrar las componentes de CD horizontales y verticales. Entonces el ángulo sería tangente inversa de este triángulo que tenemos aquí formado por CDE. Necesitamos el ángulo que se encuentra aquí. Sería que tenemos un triángulo rectángulo, entonces sería tangente inversa de 2.4, que es la altura, cateto opuesto sobre cateto adyacente, que serían 3.2 metros. O sea que el ángulo que se forma aquí con respecto a la horizontal son 36.86. Suma de fuerzas en Y igual a 0 tendremos 10.5 kN negativo, porque va hacia abajo, más CD por el seno de 36.86 para entender la componente vertical, y es positivo porque la fuerza va hacia arriba, y eso es igual a 0. Entonces CD despejando sería 17.5 kN. Como el resultado es positivo, CD se planteó correctamente, lo colocamos saliendo del nodo, entonces trabaja a tensión. Y suma de fuerzas en X igual a 0 tendremos menos 44.63 porque avanza a la izquierda el elemento AC, más 17.5 kN, que es el resultado de CD, pero multiplicado por el coseno del ángulo para tener la componente horizontal, más CE, que es esta fuerza, positiva porque va hacia la derecha. Y de aquí despejamos CE, 30.628 kN. Como es positivo el resultado, se planteó correctamente, y como está saliendo del nodo, está a tensión. Tenemos aquí el resumen de esas dos fuerzas y marcamos en rojo en la armadura los elementos que ya conocemos. De aquí vamos a trabajar ahora en el nodo E para encontrar la fuerza o la magnitud del elemento DE. En un momento se va a explicar por qué. Tenemos el nodo E, tenemos tres elementos conectados a él, CE, que es 30.62, se encontró previamente y trabaja tensión saliendo del elemento. Tenemos el elemento DE y tenemos el elemento EG. Si hacemos suma de fuerzas en Y igual a 0, el único elemento que participa es este, DE. Por lo tanto, es lógico entender que su magnitud es 0, es decir, no está trabajando ni a tensión ni a compresión. Y suma de fuerzas en X igual a 0, pues básicamente nos establece que esta fuerza y esta fuerza deben ser iguales para mantener el equilibrio. EG son 30.628 kN a tensión. Ahora, ¿por qué se deja únicamente hasta ahí el análisis? Si nosotros analizamos la figura, veremos que la armadura es simétrica. ¿A qué se refiere con simétrica? Es geométricamente idéntica con respecto al eje DE o el eje Y, las mismas magnitudes de distancias, y las fuerzas están distribuidas de manera simétrica, 5.7, 5.7, 10.5, 10.5 y 9.6. Cuando esto ocurre, cada elemento tiene la misma magnitud que su homólogo del
lado simétrico, es decir, AB tiene la misma magnitud y comportamiento que FH. BC tiene el mismo comportamiento y magnitud que FG, y así para cada uno de los elementos, de manera que a final de cuentas, por simetría, AB es igual a FH, AC es igual a GH, y así para el resto de los elementos que tengan la simetría. Y con eso hemos encontrado la magnitud y comportamiento de cada elemento de la armadura y hemos terminado el ejercicio.